En Apostá, sí, el arroyo de Apostá es emblemático en la ciudad, un referente, un lugar con historia muy conocido y que ha marcado también incluso la geografía de la ciudad. Bueno, mi nombre es Mario Roberto Minervino, soy periodista y tengo formación académica como ingeniero civil y soy docente de la Universidad Nacional del Sur en dos materias. Nací en un pueblo que se llama Germania, partido de General Pinto, provincia de Buenos Aires. Vivo en Bahía Blanca desde los 15 años, es decir, ya hace más 50 años que estoy acá en la ciudad. Vivo en barrio San Cayetano, Santa Margarita, justo en el límite, del otro lado del arroyo Maldonado. Sobre todo cruzo el arroyo en Apostá, a la altura del puente Casanova, porque salgo a caminar o a correr, entonces hago el circuito bordeando la parte del arroyo que quedó a cielo abierto, y si no, lo recorro sabiendo que está debajo del Paseo de las Esculturas o el Parque Boronat. Esos son los lugares donde tengo contacto con el arroyo, pero más que nada el tramo entre el Parque de Mayo y Casanova. Como profesional de la ingeniería, siempre un curso de agua en cualquier ciudad, en cualquier ámbito urbano, es relevante, desde el uso que se le puede dar hasta la situación paisajística, recreativa y demás. Así que cualquier ciudad que tenga un arroyo, que tenga un río, que tenga un curso de agua, siempre tiene un valor agregado. Después hay que ver, bueno, cómo darle el potencial adecuado para poder darle ese uso, ¿no?, recreativo y de captación de agua y demás, pero es algo importante para cualquier ciudad. Y el arroyo es una referencia medio extraña en Bahía, porque al haberse hecho el entubado, y ya más de 30 años creo que se terminó la obra, hay muchísima gente que no lo conoce, no lo conoció a cielo abierto, o sea, no lo tiene incorporado en la memoria. Yo hoy lo percibo nada más en el espacio ahí a la altura de Avenida Urquiza, y sé que también tiene el otro tramo después de lo que era la estación terminal de ómnibus en calle Estados Unidos, hasta que ahí es otro paisaje totalmente distinto y poco accesible a la gente. Así que, y después yo sé que está entubado, entonces tengo la percepción de los distintos tramos que han quedado, algunos perdidos, otros aprovechados, pero bueno, es una percepción medio rara la que uno tiene. Lo que cambió es ver cómo el tramo a cielo abierto entre el Parque de Mayo y Casanova se ha convertido en un lugar de paseo, de asistencia, es un lugar muy atractivo. Entonces, la percepción mía es que el entubado no fue una obra quizás adecuada y hoy podríamos tener toda una situación distinta. La percepción es como que hemos perdido a lo mejor una posibilidad de tener algo en la ciudad importante y lo hemos escondido como solución. Es difícil hacer un juicio de valor porque van cambiando los conceptos. Es como en la parte de patrimonio arquitectónico. Cuando en la década del 70, 80 se demolían viviendas, había una idea de que había que darle lugar al progreso, o sea, no se discutía el valor histórico Bueno, eso con el tiempo ha cambiado, lo mismo que el cuidado ambiental. Con el arroyo pasó eso, en la década del 50, 60, todos los barrios que están al costado del arroyo sufrían las consecuencias del mal trato que tenía el curso de agua, porque las industrias volcaban ahí muchos desechos, había basura, no había mantenimiento. Cuando uno ve fotos del arroyo en los 60, 70, realmente era algo impresentable, sucio. Entonces se entiende el pedido de los vecinos que lo hicieron durante 2 o 3 décadas. Había una comisión pro entubado, bueno, el pedido de todos los vecinos para que el arroyo se entubara, y todos consideraban que era la obra, porque el Colegio de Arquitectos lo apoyó, el Colegio de Ingenieros también, estaba instalada la idea. Hoy ha cambiado esa visión, posiblemente hoy no se entubaría y se haría un tratamiento de cuidado y de dragado, que no digo que sea algo fácil porque empiezan a jugar las jurisdicciones, el arroyo es jurisdicción provincial, hay que tener permisos, pero bueno, lo que pasó entre Casanova y el parque da una idea de que se podría también haber hecho ese tratamiento a lo largo, o sea que como obra fue un error, en su momento fue considerado un acierto, hoy hay otra
otra concepción de cómo intervenir en esos cursos de agua. Y el entubado es una obra inconclusa. Afecta mucho porque no resolvió nada de todo lo que iba a resolver, porque originalmente el entubado iba a ser una ruta o un camino que iba a correr desde Casanova hasta, no sé, la terminal de ómnibus, por ejemplo, pero cuando se quiso llevar a la realidad esa obra vial que tenía bulevares, árboles, grandes veredas, se encontraron que técnicamente era inviable, que la provincia dijo que no iba a aportar los fondos, la municipalidad nunca tuvo los recursos, con lo cual hoy es una obra sin terminar, con tramos que están abandonados, que no llevan a ningún lado, con otros que son usados para descarga de mercadería, con otros que son paseos, pero bueno, no hay una lectura clara. De hecho, me ha tocado a mí una vez recorrerlo para terminar de entenderlo, porque se pierde, aparece, te chocas con un puente que quedó y que no se sacó, entonces hasta es difícil seguirle el camino por donde iba el arroyo. No, el entubado original era desde el parque, o sea, el sector del parque a Casanova no se hizo, pero de casualidad, porque estaba dentro del entubado. Lo que pasa es que, bueno, quedó la obra ahí parada y después ya quedó como postergado. Y nunca se consideró de calle Estados Unidos o de la ex estación Rosario para la ría, no, nunca se consideró. Yo lo que digo que es incompleta porque el plan era que todo el entubado iba a ser un camino continuo, diseñado con un bulevar, con bancos, como si fuera una avenida Alem, por decirlo. Entonces, en ese sentido, quedó inconclusa la obra. Ahora, la parte de entubado en sí, del arroyo que se escondió, sí, esa se completó salvo el tramo que digo, que en realidad estaba pensado, pero después, entre el 78 y el 83 que se hizo el entubado, ya había cambiado un poco la mentalidad y por eso también ese tramo entre Casanova y el parque se salvó de quedar adentro de un tubo de hormigón. Nosotros hablamos a veces con compañeros de la universidad y demás, que hasta proponen la idea, porque hace poco se hizo una obra bueno, no me voy a acordar si es en Holanda o en algún lugar, que un entubado se decidió desentubarlo al arroyo. Se demolió la obra y se recuperó el arroyo y se hizo el curso de agua de nuevo, pero son obras que se hacen en países, no sé, no digo más desarrollados, pero evidentemente con recursos y con un montón de cosas. Yo diría, como están las cosas ahora, ya está. Lo que se podría hacer es un plan de todo el entubado ir encontrándole un uso y, si es posible, convertirlo en un gran paseo. Paseo de las Esculturas, Paseo Bonorat, y ir avanzando en ese sentido y aunque sea que tenga esa impronta de ser un lugar que no quedó como ahora perdido, que siguen dando los fondos de las casas a ese lugar, entonces tampoco hay un frente. Bueno, en ese sentido, si no lo vamos a desentubar, que es casi una utopía, por lo menos decir, bueno, busquemos tramos y busquemos qué se pueden hacer en esos tramos para mejorarlo. Siempre hubo, desde 1904, la idea de hacer un embalse a la altura de Puente Canesa para que el arroyo pudiera manejarse su caudal y de esa manera sacarle más provecho para captación del agua y regadío y demás. Nunca se hizo. Nunca se supo bien qué hacer con la postada, ni siquiera un tratamiento paisajístico. Lo mismo pasó con el Maldonado. El Maldonado se hizo todo también no un entubado porque no está cerrado, pero se hizo toda una obra de ingeniería hidráulica sin tratamiento paisajístico, queda como una cosa cortada, perdida, vacía. Tampoco hay un embalse que permita regular el agua. Así que yo creo que sigue faltando un pensamiento para el arroyo. Y vuelvo a un comentario anterior. Cuando en 1971 se hizo el plan de ordenamiento urbano de la ciudad con los arquitectos Sarrail y demás, que eran todos eminencias, ellos también sugerían entubarlo. Por eso digo cómo estaba instalada esa idea de que no representaba una gran pérdida esconder el arroyo. Pero mi idea es que falta meterlo en la agenda como una cosa de ver cómo se puede ordenar y tratar y demás. Las obras la del arroyo Napostá
Hubo una primera intervención en la década del 40, cuando se hizo el Maldonado, que fue dragarlo, ensancharlo, mejorarlo, aumentar la capacidad de transporte de agua. Eso desde la política fue una promesa, era el gobernador Domingo Mercante, y se había comprometido a hacer esa obra. Nunca se pudo hacer una obra de esa magnitud con fondos municipales, así que se depende del Estado provincial o nacional. Y el entubado también fue gobierno militar y una respuesta a un reclamo vecinal muy grande que había. Y el intendente Víctor Puente, que era intendente en la época del gobierno militar, fue el que firmó los contratos y llevó adelante la obra. Y se terminó cuando llegó la democracia, o sea que ya estaba hecha. Así que una obra se hizo con un gobierno constitucional, pero el entubado en particular se hizo con un gobierno de facto, con lo cual a lo mejor la discusión tampoco se amplió más de lo que estaba planteado a partir del pedido vecinal. Si tengo que tomarlo como lo que uno lee en los diarios de época, la percepción que se tenía en la década de 40, 50, 60 era que era un desecho, un reservorio de basura, de residuos, ratas, olor a podrido, o sea, era algo que como si fuera el riachuelo en Buenos Aires. Esa era la percepción que había, no había otra percepción que esa, más el riesgo que significaba las lluvias de Cierra la Ventana, cuando desbordaba el arroyo se inundaban todas las villas, y hasta que no se hizo la obra del Maldonado eso no se corrigió. O sea que la percepción del arroyo, que además durante muchas décadas no se lo podía cruzar, no había puentes o había muy pocos puentes. Incluso cuando se loteó el Paligüe no había puentes, se cruzaban entre las piedras, con lo cual siempre se percibió como algo sucio, como una barrera y como un peligro. No se llegó a la etapa, como hoy uno lo puede ver al tramo entre el Parque y Casanova, de ver que el arroyo puede ser algo viable, atractivo y que se puede haber la cantidad de puentes necesarios para que no se convierta en una barrera, como a veces pasa con el ferrocarril y demás. Así que yo creo que pasó de la percepción muy mala a no tener chance de tener una percepción integral favorable para el arroyo. En realidad el arroyo de la Postal, si uno se va a la época fundacional, siglo XIX, principio del siglo XX, una percepción que había era que era un recurso de agua que de hecho tomábamos agua de la Postal. O sea, en ese sentido sí tuvo una valoración, porque incluso la Plaza Rivadavia se regaba con agua que se hacía llegar desde la Postal, y el primer molino harinero funcionó con la fuerza motriz del Napostá. O sea que en realidad sí, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, era recurso de agua, también era fuerza motriz, por decirlo de alguna manera. Así que sí, hay una percepción anterior que por ahí lo valoraba de otra manera, sobre todo como recurso de agua potable. De hecho, 3 tomas que tiene la ciudad, que proveen de agua potable a la ciudad, son del Napostá. Así que, pero bueno, no está la percepción clara de que el Napostá sea un recurso nuestro de agua. Eso está instalado más en Paso Piedra, Sauce Grande, perforaciones, pero el Napostá aporta también un caudal interesante de agua. No, hay un bañado que es el bañado de Jiménez, que es lo que era donde se hizo el Parque de Mayo. Cuando lo compraron en 1906, lo compraron 3 inversores para hacer un barrio parque. Era el bañado de Jiménez, porque se inundaba cada vez que llovían las sierras. Era un terreno inundable. Los que compraron esas tierras creyeron que lo podían arreglar haciendo un pequeño dique al lado del puente ferroviario, que es donde está hoy el pozo. Entonces, cuando crecía el arroyo, indicaban ahí, el parque se salvaba. En realidad, el agua llegaba hasta la avenida Lem. Ese es el bañado de Jiménez, se llamaba. Jiménez era el dueño. En la década del 30 hubo un intendente, Agustín de Arrieta, socialista, que bueno, fue el único que sacó provecho recreativo de decir, ¿por qué no nos bañamos también en el Napostá? Como en alguna época se hizo en el Parque de Mayo. Así que hizo un dique puente ruta, era porque frenaba el agua y también permitía el paso de los vehículos, así que era completo. Así que a la altura de calle Darwin, entre Bransen y Darwin, se acumulaba el agua y se generaba una pileta. Incluso se hicieron torneos de natación, se pusieron las balizas esas que se paran en carriles. Durante un par de veranos fue como un balneario municipal. El problema fue cuando se hicieron análisis de agua, que dieron todos mal, el agua estaba muy contaminada.
más algunos desmanes de la gente, más algunas cuestiones que hicieron que finalmente se decidiera cerrarlo. Así que se demolió el dique, el puente se demolió y el arroyo ya dejó de estar ahí formando una pileta. Hoy en el lugar no hay nada que dé cuenta de esa existencia porque está entubado y ahí justo está el Paseo Che Guevara, hay una rotonda, así que es difícil ubicar el lugar. Pero bueno, sí, ese fue un uso distinto que tuvo durante un par de veranos de generar una pileta con el agua del arroyo. Es imposible, el agua está contaminada, el agua del Napostá. De hecho, en el Parque de Mayo, que la gente a veces se iba a bañar ahí abajo del puente ferroviario, ya no están más porque se los han robado, pero había 3 o 4 carteles de prohibido bañarse aguas contaminadas. Uno dice, ¿cómo se puede contaminar un arroyo que nace a 80 kilómetros de Bahía Blanca? Bueno, el uso de fertilizante, el uso de animales muertos, todo eso, el agua cuando llueve lleva todas esas cosas al cauce y el agua llega a Bahía Blanca, desde Cierra la Ventana llega a Bahía Blanca el agua contaminada. O sea, no se puede tomar y no te podés bañar porque si tragás esa agua, incluso se trata de captar agua lo más aguas arriba posible, la que consumimos y se potabiliza. Pero no, sería imposible, lamentablemente el agua está contaminada para uso recreativo. No sería posible hoy hacer eso. Como reflexión final, Bahía Blanca siempre tuvo un conflicto histórico, conflicto urbanístico, con las vías del ferrocarril que le hacen todo un círculo y que esas vías a su vez tienen pocos pasos a nivel. De hecho, para pasar a Villamitre, Bransen o Brown son 2 pasoniveles separados casi 1000 metros. Y a eso se suman la Napostá y el Maldonado, con lo cual es una situación que todavía hay que estudiar, resolver. Hay calles que están cortadas, a veces se complica pasar de un lado a otro cuando hoy la ciudad ya se ha extendido tanto que ya es difícil, que tendría que tener una continuidad distinta. Yo creo que son, tanto en la Napostá, el Maldonado, como el tema de las vías del ferrocarril, son temas todavía a resolver y con intervenciones más fuertes.